La canción del día de hoy es Por Perro de Sebastián Yatra. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Las rectas L1 y L2 son paralelas y el ángulo A mide x más 70 grados y el ángulo B mide 2x menos 10 grados. El valor del ángulo C es. Entonces aquí tenemos dos rectas que son paralelas. ¿Listo? La recta L1, que sería esta, y la L2, que viene a ser esta acá. Listo, entonces vamos a emplear el concepto de ángulos entre rectas paralelas. Entonces, imagínense que tenemos estas dos rectas que son paralelas, es decir, van en la misma dirección, tienen el mismo ángulo y nunca se van a llegar a tocar. Y yo trazo esta recta que se llama recta secante porque corta en dos puntos. Entonces trazo una recta que atraviese las dos. Entonces se nos van a formar estos 8 ángulos de acá. Y resulta que estos ángulos tienen relaciones muy importantes entre ellos de congruencia, es decir, vamos a ver cuáles son iguales a cuáles, cuál es el suplemento de cuál y varias características. Los primeros que vamos a ver son los opuestos por el vértice. Entonces, ¿cuáles son los opuestos por el vértice? 1 y 3. Es como si se formara esta especie de X y quedan del lado contrario de la X. Entonces, 1 y 3 son ángulos opuestos por el vértice. 2 y 4 serían también opuestos por el vértice. 5 y 7. Y 6 y 8. Y la característica que comparten es que valen lo mismo. El ángulo 1 vale lo mismo que el ángulo 3. El ángulo 2 vale lo mismo que el ángulo 4. El ángulo 5 vale lo mismo que el ángulo 7. Y finalmente el ángulo 6 vale lo mismo que el ángulo 8. Ahora, alternos internos. Vamos a llamar esta parte la parte interna de las rectas y esto y la parte exterior. Entonces, ¿por qué se llaman alternos internos? Porque justamente quedan al interior de las dos rectas, quedan atrapados por las rectas. Y alternos quiere decir que van en lados opuestos de la recta. Uno va a ir a izquierda y el otro a derecha de la recta. Entonces, por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 6 son alternos internos. ¿Listo? Este ángulo acá con este acá son alternos internos porque quedan dentro de las dos rectas por esa región, están comprendidos en esa región y quedan de lados opuestos de la recta, uno queda al lado izquierdo y el otro al lado derecho, ¿listo? ¿Cuáles otros serían alternos internos? El 5 y el 3, ¿listo? Y también comparten la característica de que son iguales, es decir, un ángulo con su alterno interno vale lo mismo, el ángulo 5 vale lo mismo que el ángulo 3 y el ángulo 4 vale lo mismo que el ángulo 6. Finalmente tenemos los alternos externos, que como su nombre lo indica ya vamos a hablar de esta partecita y de esta partecita. Y funcionan igual, se llaman alternos porque están del lado contrario de la recta. Entonces si tomo este 2, busco en el exterior el que está al otro lado de la recta, que sería el 8. Entonces 2 y 8 son alternos externos y 1 y 7 son alternos externos, ¿listo? Y por lo tanto valen lo mismo, 1 y 7 valen lo mismo y 2 y 8 tienen el mismo valor. Adicionalmente vamos a ver que hay ciertos patrones que se cumplen con respecto a la suma de estos ángulos, ¿listo? ¿Y cuáles son? Resulta que si sumamos estos dos de acá obtenemos 180, si sumamos estos dos de acá obtenemos 180, si sumamos este y este obtenemos 180 y si sumamos este y este 3 y 6 obtenemos 180. Entonces vamos a aplicar toda esta información al problema. Entonces veamos lo siguiente, yo necesito calcular el valor del ángulo C, pero resulta que el ángulo C es opuesto al vértice con el ángulo B. Entonces, si yo hallo la longitud o cuánto vale el lado B, el ángulo B, perdón, entonces hallaría cuánto vale el ángulo C. Entonces, ese va a ser mi objetivo. Listo. Ahora, este ángulo A sería opuesto con el vértice con este acá, ¿cierto? Son ángulos opuestos por el vértice. Listo. ¿Y qué vimos acá? Que justamente estos dos sumados me tienen que dar 180, ¿listo? Si no se acuerdan de eso, ¿cómo podemos llegar a solucionarlo? Pues este ángulo A es alterno interno con este de acá, ¿listo? Y pues acá el ángulo A y el ángulo B, si los sumamos, forman 180 grados porque todo esto es 180 grados, ¿listo? También lo podemos ver así, ¿listo? Entonces ya que vimos esas propiedades, pues apliquémoslo de la primera manera. Es decir, A opuesto por el vértice aquí con este, o sea que valen lo mismo, este también es A, y la suma de estos dos me da 180, ¿listo? Entonces el ángulo B más el ángulo A me tiene que dar igual a 180 grados. Sin embargo, ¿cuánto vale el ángulo B? Pues el ángulo B vale 2x menos 10. Entonces 2x menos 10 más ¿cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale x más 70. Eso tiene que ser igual a 180. Listo. Vamos a ver qué podemos hacer acá. 2x y x son términos semejantes, entonces los podemos sumar y obtengo 3x. Menos 10 más 70 me da 60. Y esto es igual a 180. Como yo necesito despejar x, entonces pues justamente este 60 que está sumando voy a pasarlo a restar. Entonces 3x es igual a 180 menos 60. Voy a hacer esta operación por acá. Entonces 180 menos 60. Listo. Entonces 0 menos 0 me da 0, 8 menos 6 me da 2 y 1 menos 0 me da 1. Entonces 3x es igual a 120. Entonces finalmente para despejar a la x, ese 3 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces x va a ser igual a 120
dividido entre 3 y hagamos por acá esa división. Una alternativa para no hacer la división es simplificar. Listo, podríamos sacar aquí tercera una y como la cifra de las cifras de este número es un múltiplo de 3, podría sacar tercera. Pero bueno, hagamos la división. Si tomo una cifra, entonces el 3 no cabe en el 1, me toca tomar 2. 4 por 3, 12, a 12, 0. Bajo la siguiente cifra que es 0. Y 0 por 0, 0 por 3, 0, a 0, 0. Listo. Entonces x va a valer 40. Pero yo no necesito x, necesito la medida del ángulo B. Porque ya vimos que si tengo la medida del ángulo B, obtengo la medida del ángulo C. Pero el ángulo B vale 2x menos 10. 2 por 40 me da 80. Menos 10 me da 70. Entonces este ángulo B vale 70 grados. Luego el ángulo C también tiene que valer 70 grados porque son opuestos por el vértice. Entonces busco aquí mis opciones de respuesta y la respuesta correcta es la opción B. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.